creo que es muy claro que es el Jaibo, Gaby y Pedro, y las dos mamás un poco complementan a la mamá de Pedro. Entonces yo buscaba en concreto esos tres personajes porque sentía que en ellos como que se envolvía toda la historia, ¿no? De la película, un poco como recreando la película de Buñuel. Entonces yo estuve platicando con mucha gente de ahí de la zona, los estuve conociendo. En un principio había escogido a otras personas, pero conforme fue pasando ese año, que fue bastante tiempo, fui descubriendo que no, que los correctos eran Gaby, Juan, Noemí e Ivonne. Pero fue de esa forma, ¿no? Estudié mucho, vi mucho los olvidados, leí mucho sobre los olvidados, leí mucho sobre lo que se dijo de los olvidados en su momento, y leí mucho de lo que Luis Buñuel habló de los olvidados ya cuando su carrera estaba terminando. Entonces fue de esa forma que yo encontré y busqué a los personajes. Y Marta, cuéntanos un poquito, ¿cuáles fueron los principales retos que involucró este proyecto? Uy, pues todos. Bueno, como bien lo dice Luis, era ópera prima, hacer un largo de ópera prima, y además con el tema de los olvidados, era una buena película, pero era muy difícil, ¿no? De repente era como un reto que una ópera prima llegara a alcanzar, digamos, tanta difusión y conseguir dinero y tal, pero con el tema de los olvidados pues logramos justamente trabajar muchísimo en el tema para la financiación. Entonces, bueno, como dice Luis, tenía casi 2 años de trabajo y 1 año de filmar, o sea, tenía un montón de horas de material, por lo cual teníamos que conseguir dinero para la edición. Y bueno, pues de que empezamos a trabajar juntos, más bien fue como crear una ruta, ¿no? O sea, hicimos una ruta así, teníamos muy clara que era un fondo extranjero. La película es 100% independiente, no hay fondos nacionales. Entonces tuvimos el Vision Sud-Est y bueno, tuvimos la beca Gucci ambulante básicamente, que es como un apoyo para terminar la película, y eso también nos ayudó a la difusión internacional. Entonces en un principio la película se veía más en Francia, en Europa, en Estados Unidos que en México, ¿no? Pero bueno, creo que se hizo un buen trabajo durante 1 año. La verdad que tuvimos mucho éxito con esto y en 6 meses ya habíamos terminado la película con financiación. Ya lo más fuerte ya había pasado con Luis, ¿no? Hubo ahí como después algunas peleas entre contratos y tal, que ya cuando ven que la película está terminada ya todo el mundo quiere ser productor de la película. Entonces, pero bueno, al final se logró y la verdad que ha sido un documental que nos ha dejado muchas satisfacciones, y una buena experiencia, y bueno, a partir de ahí que volvimos a trabajar juntos. ¿Alguna pregunta? Paso el micrófono para que te puedan escuchar, por favor. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, me llamo Eloy. Luego vengo así también cuando hacen sus cortos y todo eso. El último que vi fue el de los... ¿Cómo se llama? Donde salen los animales, ahorita se me fue el título. ¿Cómo se llama? Somos lo que hay. Somos lo que hay. Fue el último que vine a ver. Una pregunta. Bueno, tengo varias, pero no puedo hacerlas todas. No hay mucho tiempo. Me gustó el cambio. O sea, yo estudié teatro hace mucho tiempo, claro. Me gustó el cambio. Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo te llamas, perdón? ¿Te puedo hablar de tú, Luis? Con todo respeto, ¿no? Oye, me gustó el cambio, o sea, se ve la naturalidad de las escenas, de las locaciones, y, o sea, yo en lo personal vi un cambio o sea, en sí no, la mayoría de la gente no son actores, ¿verdad? No, ninguno es actor. ¿Verdad que no? Es actor. Más que nada por eso, ¿no? O sea, me gusta a mí más lo natural, o sea, se respeta el arte escénico, y se respeta la televisión, se respeta el cine, se respeta el teatro, pero sí, muchas veces, yo no soy director de cine, quizá en un futuro estudie más adelante, ¿no? Pero, me gusta mucho la naturalidad de los personajes, o sea, no por el simple hecho de que no sean actores,
sino porque yo creo que se tiene que buscar la esencia, ¿no? Se tiene que buscar, yo en lo personal pienso eso, la esencia de las cosas, de a cómo va enfocado todo, ¿no? A los objetivos, o sea, a tu al guión, tanto el director como el productor, todos tienen su forma de trabajar, ¿no? Hacen un equipo, ¿no? Tienen que llegar a una esencia, buscar las esencias de cada de los personajes y todo eso, ¿no? O sea, en sí lo que me gustó todo, ¿no? Pero por eso te preguntaba mi inquietud. Yo de antemano, desde que empecé a ver el documental, me di cuenta que no eran actores. O sea, te lo digo con todo respeto, pero me gusta a mí mucho la naturalidad. O sea, las escenas vivas y naturales, ¿no? Que también los actores son creativos, ¿no? Pero siempre tiene que haber un cambio, ¿no? Para bien en todos los aspectos, ¿no? Sea ciencia, sea arte, sea lo que sea. Hasta ahí nada más. Gracias. Sí, bueno, creo que es importante como aclarar eso, ¿no? Que en un documental nunca tienes actores, sino todos son personas de pues, como no sé, que están viviendo su vida. Entonces, un poco por eso decía hace rato lo de que tuvo que pasar mucho tiempo para yo llevar una cámara y para empezar a grabar, porque lo que buscaba era como ese acercamiento con ellos y que se sintiera pues como esa naturalidad que a lo mejor es la que tú percibes, ¿no? Que realmente ellos están en su ambiente, ellos están en su casa, ellos están en donde la pasan la mayor parte del tiempo. Entonces, para poder tener como ese acceso y ese acercamiento, tuvimos tuvo que pasar mucho tiempo, tuvimos que convivir mucho, y después, aún empezando a grabar, yo sabía que mis primeros meses de rodaje no me iban a servir para nada, porque normalmente cuando la gente tiene una cámara enfrente y que los estás como siguiendo en su vida diaria, ellos tienden a platicarte mucho de lo que no les gusta o de lo que quisieran, o se quejan mucho. Y a mí lo que más me gustaba más como buscar estarlos viendo en sus actividades cotidianas, ¿no? Lo que hacían diario. Entonces, por eso a lo mejor se siente como esta parte de que se sienten ellos muy como en su lugar, pero pues porque están en su lugar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo trabajaste con ellos justamente? O sea, para lograr, no nada más es como filmar, sino debe de haber una cierta confianza, ¿no? Entre tus personajes y tú. ¿Cómo trabajaste ese aspecto para llegar a eso? Pues era como... O sea, yo durante ese proceso de un año me di mucho cuenta como de lo que les gustaba a ellos, ¿no? Entonces, básicamente era como tratar de hacer con ellos lo que más les gustaba hacer. Entonces, por ejemplo, con Juan, desde un principio que él me contó mucho sobre que le gustaba el rap y Caló y todo eso, como que todo el tiempo era llevar hacia allá eso, ¿no? Como que yo trataba de buscar que él volviera a generar su grupo de rap, porque sabía que eso le iba a generar como un conflicto, porque él sí quería como volver a hacer las cosas que le gustan, pero pues por otro lado como que no quería salir ya del círculo en el que había caído, ¿no? De buscar dinero de forma fácil para ir a comprar su crack. Y pasaba lo mismo con los demás. Con Gaby era muy claro que ella quería todo el tiempo estar jugando, porque normalmente estaba siempre encerrada en su casa cuidando a sus hermanos. Entonces yo trataba eso, ¿no? Como de hacer que ella saliera a jugar, porque sabía que eso hacía que cuando estuviera en su casa le iba a generar más conflicto el hecho de que cuando ella sabía que nosotros íbamos, significaba como un juego. Y de pronto sentirse ella que no podía jugar, como que le hacían entrar un poco en conflicto. El hecho de que tuviera que cuidar a sus hermanos y no pudiera salir a jugar. Y bueno, con las mamás fue como un poco más complicado, porque ellas pues ya son personas mayores y tenían como muchísimos más problemas y más conflictos, y con ellas más bien tenía que estar lidiando, que de pronto un día me decían ya no quiero que me grabes, y luego cuando no las grababa una semana iban y me buscaban y me decían ¿por qué ya no me estás grabando? Entonces era como un poco estar lidiando con esas dos cosas. Pero pues más que nada era eso, como estar, o sea, como las conocí tanto que ya sabía más o menos cuáles eran sus rutinas, ¿sí? Y más bien me dedicaba como a buscar que hicieran ese tipo de cosas que a ellos les gustaban hacer. ¿Y cómo platicaste con ella su participación en tu proyecto? Pues desde un principio, cuando llegué, que llegamos a proponerles la idea, fue eso desde el primer día. O sea, yo les dije, yo quiero hacer una película de
sobre este lugar, sobre sus vidas. Y como que en un principio no lo aceptaron muy bien, pero poco a poco como que ellos fueron buscando más bien salir en la película. O sea, yo las primeras veces que fui me corrían de la zona. Juan en concreto me decía, vete, no quiero que estés aquí. Pero seguía yendo, y ya después ellos más bien fueron los que se empezaron a integrar como al hecho de que yo estaba ahí, y ellos a platicarme de sus cosas, y como que fue la forma más bien como que ellos tuvieran la iniciativa de involucrarse en el proyecto. Claro, siempre tuvieron como muy presentes que yo los iba a grabar y que esto se iba a terminar convirtiendo en una película. Que en un principio traté de decirles, esto va a ser como, o sea, yo quiero hacer algo como lo que hizo Luis Buñuel en esta zona, porque, bueno, obviamente no sabían que ahí se había filmado la película de Buñuel y ni les importaba mucho, ¿no? Entonces más bien fue como un poco tratar de atender las necesidades de ellos, y ellos como que se abrían ante eso y buscaban también como contarle a alguien que no fuera la misma gente con la que convivían todos los días, pues lo que estaban viviendo en esos momentos. ¿Y por qué hacer una película de este tema? ¿Por qué hacer esta película? Pues, digo, de entrada, como que a mí o sea, no sé, como que me generaba un poco de conflicto el hecho de que Luis, bueno, de la película de Los Olvidados, que fue de las primeras cosas que leí a partir de que empecé a investigar, era que es una película que está considerada como memoria del mundo, ¿no? Es como algo como que es una película muy importante y que significa mucho para la sociedad, y que está catalogada como pues, memoria del mundo, como un patrimonio de la humanidad, y que en la zona en concreto donde él hubiera grabado las cosas siguieran exactamente igual, pues como que me generaba un poco de conflicto pensar eso, ¿no? Como de pronto una película que es muy importante, que es considerada como la película más importante no solo solo de México, sino de la humanidad, y todavía siguiera existiendo esta zona. Y luego aparte que cuando también mientras estoy investigando, el hecho de que esta zona de Tlatelolco siempre ha sido como una zona que ha presumido como estar siempre a la vanguardia en cuanto al desarrollo urbano. Cuando Luis Buñuel estaba filmando Los Olvidados, estaban construyendo la unidad de Tlatelolco, la unidad habitacional, y entonces había hasta muchos spots, ¿no? Que luego creo que están por YouTube si los buscan, donde decían que iba a cambiar el panorama de la ciudad, ¿no? A partir de la construcción de esta unidad habitacional, y que la zona iba a tener mucho progreso, pero pues no pasó nada, ¿no? Y entonces ahora cuando yo estaba grabando, estaban construyendo el tren suburbano, que era un poco lo mismo, que estaban presumiendo que el tren suburbano iba a hacer que la zona, porque además iban a construir un centro comercial, y estaban construyendo un distribuidor vial, y como de pronto encima de todo eso la ciudad seguía creciendo, pero esta zona, como esta ciudad abandonada, pues seguía exactamente igual, ¿no? Entonces creo que eso fue principalmente lo que me movió a seguir buscando el documental. Y después ya cuando empecé a conocer a los personajes, a Juan, a Gaby, que pues empezamos a entablar como una relación como de mucha amistad, y también porque a mí me empezó a cambiar en la visión que tenía del documental. Yo pensé en un principio que iba a grabar mucha violencia y que iba a haber cosas como muy, muy, muy violentas, o sea, más de lo que hay en la película. Pero de pronto empezar a darme cuenta que Juan lo que quería era volver a formar su grupo de rap, que Gaby realmente de lo que más sufría era que no podía ver a su novio porque era el hijo de quien había demandado a su mamá. Entonces todo ese tipo de cosas como que me empezaron a acercar más a los personajes, porque pues, me daba cuenta que pues, éramos como que todos tenemos ese mismo tipo de cosas, ¿no? Ese mismo tipo de sueños y de anhelos, y el hecho de que ellos como que todo el tiempo no los pudieran cumplir, pues también como que me hacía más a mí ir a la zona, ¿no? Llegó a ser como hasta adictivo a estar yendo todos los días. Y si de pronto cortarlo, pues fue difícil, pero creo que esas fueron las cosas que a mí me empujaron a seguir con el proyecto. ¿Y tú, Marta, por qué apoyar este proyecto? Yo porque, bueno, el tema me encantó. Cuando Luis me lo contó, que todavía era una idea básicamente, cuando me lo contó le dije, yo lo quiero producir. Y no me hizo caso. Luego se arrepintió. No, y justamente, ¿no? Por el tema, se me hizo que era un tema que estaba muy a la mano,
y que nadie había volteado hacia ahí, y además que siempre mostramos marginalidad, pero que sigue existiendo, ¿no? Entonces, además representa no solo al país, sino representa como parte de lo que se está viviendo en Latinoamérica, pero de otra forma, ¿no? Y por qué muchas veces nos preguntaron que por qué, bueno, si Luis Buñuel vino a hacer la película y por qué ningún mexicano la hizo. Entonces creo que era un motivo más para realizarla. Y bueno, el proyecto me movió todo, ¿no? Yo hace rato te lo decía, o sea, cada vez que veo la película me emociono porque vas descubriendo muchas cosas en la película y los personajes son entrañables, además de todo. O sea, creo que cuando logro encontrar los personajes, eso es lo que hace que la película esté así. ¿Preguntas? Va para allá. Yo estoy interesado en saber qué tipo de cámara utilizaste. Una Sony Z1, HDI. la primera HD que sacó Sony, la HDB, esa, que era como a la cámara que teníamos acceso. Pero ya habían salido como otras generaciones de esa cámara, pero ya esas cámaras tenían las nuevas que habían salido, habían sacado un disco duro, como que según esto grababa en HD, pero no era tan compatible con la cámara que yo estaba usando. Entonces un poco ahí como que vimos la forma de que fuera compatible, se lo conectamos y entonces grabamos a disco duro con esa cámara. No, la Z1, no, es que ni siquiera me acuerdo, pero fue la primera generación de las HDB que salió. Que no. Sí, la Z1, no sé qué, una negrita así chiquita. Pero sí, nada más fue esa cámara. Perdón, bueno, yo creo que ahora en adelante voy a tener que disculparme siempre en Reilete porque por clase tenemos que entrar a mitad de la película. Pero bueno, creo entender la idea. Bueno, mi pregunta va en este sentido. Bueno, veo que esto está como referencia en Los Olvidados de Buñuel, y bueno, que es la zona donde se grabó la mayor parte de la película. Hay muchos documentales que hablan de marginación, ¿no? Y tratan de mostrar ese tema y bueno, yo creo que es un referente muy marcado cuando se trata de documental. Bueno, ¿tú consideras ya, ahora que está terminado la peli y todo, que fue más una cuestión de un acierto de producción el que usaras a Buñuel como referencia en Los Olvidados? Porque pues yo escuché en la semana que se trataba de algo así. Entonces, bueno, pues se me hizo interesante saber qué podía estar pasando en ese lugar después de todos estos años, ¿no? Ahora, en su momento, cuando Buñuel hizo esta historia, como tú lo acabas de mencionar, pues digo, nadie se había atrevido a retratar el México marginado de esa forma, ¿no? Entonces, digo, ya desde entonces hasta ahora se han hecho muchas cosas al respecto, ¿no? Entonces, ya prácticamente estamos acostumbrados a ese México. Entonces, bueno, mi pregunta es, o tal vez para alguien que la veo completa, ¿qué aporta tu documental en ese sentido, ¿no? Por encima de todo lo que se ha hecho, ¿no? Porque algo así tiene que haber, ¿no? En la idea que es. Sí, bueno, creo que este documental no, o sea, en un principio sí, no es sobre una zona marginada, pero creo que algo que tiene diferente este documental es que no se trata solamente de la violencia y de que son pobres, no, sino que va un poco más allá en el sentido de los sueños y los anhelos que tienen las personas que viven en una sociedad así y cómo no los pueden cumplir y por qué no los pueden cumplir. Entonces, esta película creo que sí por momentos es muy dura y sí por momentos es muy fuerte, pero también es muy divertida y tiene como que de pronto es muy chistosa porque conocemos realmente a los personajes y nos damos cuenta que ellos, como nosotros, también tienen muchas aspiraciones y también tienen muchos gustos, que de pronto cuando pasamos por ese tipo de zonas lo único que pensamos es, no te metes ahí porque te van a asaltar o te van a matar o te van a violar o algo, ¿no? Pero no vemos más allá y no rompemos como con ese prejuicio, ¿no? Entonces creo que un poco lo que hace esta película es justamente pasar ese lado,
¿no? Como romper el prejuicio y involucrarlos a ellos dentro de una sociedad en la que, pues sí, ¿no? Nosotros, vaya, como que tiene aspectos en los que uno se puede identificar muy fácil, ¿no? Lo que decía hace rato, Juan es un cuate que quiere bailar, y lo que le gusta es bailar breakdance y le gusta Caló. Gaby es una niña que está enamorada, y de eso va su historia, ¿no? Y igual la mamá, ¿no? Es una señora que estuvo enamorada y que por eso tuvo un hijo, y después ya no sabe cómo salir de ahí. Y la otra es una señora que quería un hijo y busca la forma que sea para obtener un hijo. Entonces creo que no se trata nada más de que por qué no tienen trabajo o por qué viven en casas de cartón o que el gobierno no les hace caso. Creo que no se trataba de eso en este caso de la película, sino era como explorar más los conflictos internos de estos personajes. Entonces creo que eso es como lo otro que tiene esta película. Y ahora no fue como que de pronto que dijimos, ok, vamos a hacer que sea atractiva esta película diciendo que ahí se filmaron los olvidados, sino que fue al revés. Esta película nace a raíz de que nos damos cuenta que fue en esta zona donde Luis Buñuel filmó. Y un poco estos personajes, si ves la película completa, que vas teniendo como mucha referencia de lo que Luis Buñuel habló en su momento. Entonces, por ejemplo, Luis Buñuel parte de la idea de su película cuando encuentra una noticia de un periódico donde dice que encuentran un niño muerto en un basurero, ¿no? Y en esta película hay una secuencia bastante larga donde aparentemente encuentran a un niño muerto en un basurero. Entonces hay como muchas referencias también a la obra de Buñuel, no es nada más como la zona. Y los personajes, cada uno tiene el mismo arco trágico que tienen los personajes de Buñuel. Bueno, y bueno, retomando nada más un poquito, Luis empezó con esta premisa de la película, ¿no? Pero con el tiempo, de hecho la película en un principio se llamaba Nonualco, ¿no? Y sí, bueno, la visión de productor aprovechemos de alguna forma, pero eso fue ya hasta que la película estaba terminada. Y con lo que nos hemos enfrentado es que la película, para la gente que conoce a Luis Buñuel y conoce la película, tiene otro mercado y otro público, y hay gente que simplemente está viendo una película, que no está viendo una película, ni siquiera saben Los Olvidados, ni saben quién es Luis Buñuel, sino simplemente se sientan a ver otra película, ¿no? Y bueno, creo que Luis trabaja así como con premisas de ciertas cosas como muy marcadas, pero eso ya estaba, que eso fue como un valor agregado al documental, y que además que el documental tiene como un lenguaje más cinematográfico de alguna forma. Hola, Luis, mi pregunta va un poco enfocado, se me hace muy interesante que dijiste que tuviste como mucho tiempo de trabajo con tus personajes antes de llevar una cámara. Mi pregunta es como más personal, ¿cómo le haces o hasta dónde te involucras tú personalmente con tus personajes? Es decir, ¿terminaste tu película y ya no sabes más de ellos? ¿O después de un año, o no sé, dijiste 1 año o 2 años casi en los que estuviste trabajando con ellos, qué tanto te involucraste personalmente con ellos? O sea, ¿sigues en contacto con ellos? Y si no, pues, ¿cómo le haces como para mantener esa línea de realizador y no convertirte en un amigo de, no sé, de este chico de Caló? Pues sí, o sea, digo, de entrada como en cualquier documental, ¿no? Tú cuando te involucras con personas siempre se generan sentimientos, es una relación humana, nunca deja de ser una relación humana, entonces por más que digas yo nada más vengo a hacer una película, pues eso no es cierto. Yo sí seguí en contacto con ellos todavía bastante tiempo después de haberse hecho la película. De hecho, después de que yo dejé de rodar fue cuando pasó lo más fuerte para ellos, y entonces yo seguía yendo por eso, pero como que había una línea que ya no, que yo no sabía en qué momento iba a aparecer esa línea en la que ya no se podía rebasar, y no, que fue cuando Ivonne, que sale de la cárcel, quiere recuperar a sus hijos porque sus hijos los dan en adopción. Gaby se va a vivir de la zona,
se lleva a sus hermanos, ella los da en adopción, los adopta una familia alemana, se los llevan a vivir a Toluca, y entonces cuando Ivonne sale, quiere recuperar a sus hijos y quiere que yo lleve su caso para que se los regresen. Y entonces ella me estuvo hablando mucho por teléfono y como ya llegando a ser un poco hasta como acosador de que quería que yo hiciera para que recuperaran a sus hijos. Entonces sentía que había una línea que ya no podía rebasar, y siento que fue justamente ese momento. Y entonces a partir de ahí yo como que ya preferí mantener una distancia. En un momento, o sea, y también durante el rodaje, ¿no? Como que ellos sí me pedían cosas, pero había cosas que ya no podía dar. Por ejemplo, una de ellas, una vecina de por ahí se casó y quería que yo le comprara el anillo. Entonces yo le dije, te puedo comprar los refrescos, pero no te puedo comprar un anillo. Y había como ciertos límites que ya no podía rebasar. O por ejemplo, Juan me decía, en un principio, alguna vez me dijo, acompáñame a comprar mi crack. Lo acompañé, ¿no? Y después eso se volvió como una rutina. Y llegó un momento en el que me dijo, oye, pues, dame lana para comprarme mi crack. Entonces sentí que esa línea ya no la podía rebasar. Entonces como que siempre había como cosas que me marcaban mucho hasta donde podía llegar y donde no. Y se los explicaba, ¿no? Se los decía, yo no te puedo comprar tu droga. Porque además, o sea, yo no me quiero involucrar como en el delito de comprar droga, y mucho menos comprártela a ti, porque además, pues, no sé, me daba cuenta que no le hacía bien, ¿no? Entonces, sí era como difícil mantener no rebasar esa línea, pero también pudo haber llegado a ser muy fácil rebasarla, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, esta chava que me quería el anillo, me dijo, bueno, no me compres el anillo, pero cómprame el pastel. Entonces sentía también que si le compraba el pastel, que estuve a punto de comprárselo, pues ya, ¿no? A lo mejor me convertía como en padrino de pastel de la boda. Entonces más bien dije, no, pues yo te compro unos refrescos y ya. Pero entonces es como una línea muy delgada que de pronto sí la llegas a rebasar y no sabes cuándo lo haces y cuándo no. Pero creo que sí hay cosas que te van marcando mucho, que te dicen ya hasta ahí, ¿no? Pero sí, yo creo que es lo más difícil, como de separar. Yo todavía lo seguí viendo bastante tiempo después, hasta que pasó esto. Y después también que Juan, por ejemplo, quería que le estuviera dando dinero. Cuando salieron los fondos, yo les di como una ayuda y se los dejé muy claro, ¿no? Les dije, les doy esto porque nunca antes les había dado nada, y entonces pues, se los doy porque siento que también este fondo es un poco de ustedes. Entonces les di una parte de ese dinero, y ya después cuando me dijo, no, pues que quiero más, pues dije, bueno, no, ya no. Entonces sí es difícil eso. Sí, oye, quisiera hacerte dos preguntas. Una es este hecho de lo que estás platicando, que de repente parecería en el transcurso de la película que tú llegas a tener como una intimidad ahí con la gente, pero por los comentarios que dices también siento como que te querían utilizar de alguna manera, ¿no? Me gustaría que platicaras esto de la línea que dices que trazaste y que ya no podías rebasar. Y la otra, la secuencia donde llegan a darles las 3 láminas y que es completamente, sí, como se me hizo hasta cómico el hecho, ¿no? Pero ese arranque de la película es donde yo no tenía previo lectura de cuál era el tema de la película. En un principio pensé que era la violencia, ¿no? Hacia los niños, y de repente me ibas así como, hasta que fui ya agarrando como la idea general. Pero esta primera secuencia tiene alguna referencia también con el hecho de plantear el problema de los olvidados o el trato hacia ellos. Es decir, como que no le entendí bien dónde está encajada, ¿no? Bueno, en cuanto a la primera, pues creo que sí. O sea, yo no diría que ellos me estuvieran tratando de utilizar, pero pues creo que siempre todos vamos tratando de sacar como provecho, ¿no? del otro.
Entonces, creo que sí era como, eso era lo complicado, ¿no? Cuando ya llegaban a pedirte algo de más y tú como que pasabas esa línea. Y yo me di cuenta de eso casi al principio del rodaje porque hay dos líderes en la zona, ¿no? Entonces la del líder de la entrada del lado izquierdo de la zona, tiene controlada la entrada de agua por ahí, ¿no? Para todos los vecinos. Y la líder, que es la que está en la esquina del lado derecho de la zona, es la que tiene controlada la otra entrada. Entonces de pronto como que quiso haber una revolución entre los vecinos y cavaron su propio hoyo para robarse el agua. Entonces esos vecinos me pidieron a mí que si les podía ayudar porque llevábamos unas luces, que si les podía echar la luz para ver dónde iban a clavar el hoyo y dónde se iban a conectar el agua. Entonces, pues dije, pues sí, ¿no? Pues les ayudo, pero yo no sabía que esta onda de que se cobraban el agua entre ellos. Entonces fui y les ayudé. Y al siguiente día, ninguno de las otras casas que había ahí ya me hablaban. Entonces, como que en ese momento me di cuenta de que todos iban a tratar como de sacar como el provecho que pudieran de lo que yo pudiera llegarles a dar, ¿no? Que realmente también desde un principio les dejé muy claro que yo no tenía mucho que darles. Pero entonces siempre tuve que estar cuidando como ese tipo de cosas. O sea, como de pronto ya no darle a uno algo porque el otro se iba a enojar. Entonces sí fue como complicado. Creo que fue la parte más difícil durante el rodaje, como tratar de estar contentos con todos y no quedar mal con nadie. O sea, yo tengo material grabado de muchísima más gente de la zona que al final no entran en la película, pero los tenía que grabar porque si no se enojaban de que porque ellos sí y los otros no. Entonces había como que estar, para poder estar en la zona, porque si no, o sea, con tantitos 3 casas que ya no te quisieran, pues ellos te corrían, ¿no? Y ya no podías decir que no, porque es una calle que es de ellos y de todos y de ninguno, ¿no? Y luego en cuanto a la otra secuencia que me dices, pues más que nada era como un poco para introducir a la zona, ¿no? Para saber que es gente que está como muy aislada, que no les gusta recibir mucha ayuda, porque ellos lo que quisieran es otra cosa, pero tampoco también piden cosas que no les podían dar. Entonces era más que nada como para presentar un poco la zona, nada más esa secuencia en la que el gobierno les lleva una ayuda que realmente es nada, pero que también ellos no se dejan ayudar mucho. Entonces nada más era por eso esa secuencia, como para presentar que además es algo que pasa comúnmente en esa zona, ¿no? Que siempre va gente a tratar claro, cuando hay elecciones, de decir, pues yo quiero los votos de ellos, entonces yo les voy a dar estas cobijas y ya se los llevan a votar, ¿no? Entonces es algo que pasa mucho, que pasaba mucho ahí. Entonces por eso pongo esa secuencia, que nada más es para presentar la zona y hablar de una zona que no quiere ser muy ayudada y por eso se mantiene muy aislada. ¿La proyectaste en el lugar? No, era la idea. Yo les llevé la película varias veces. En algún momento se quedaron con una copia, pero no estoy seguro que la hayan visto porque me dijeron que no la querían ver. Más bien, o sea, cada vez que iba les decía, oye, pues vamos a ver la película, hacemos una proyección, aunque sea entre nosotros, y me decían que no. Y preferían pedirme material que yo había grabado de ellos, que querían ver. Por ejemplo, Juan me decía, ¿me puedes enseñar mejor el día que pinté esta pared? Decía, pues sí. Entonces ya le quemaba su DVD y le llevaba el día que pintó la pared. Pues yo siento que era como o sea, ellos reconocían como lo fuerte que era o lo fuerte que había en su vida y que como que no querían reconocerse en eso. O sea, por ejemplo, cuando Juan fuma la piedra, él me dice no me grabes y yo lo seguí grabando. Y yo no hubiera puesto esas secuencias y después él no me dice, yo sé que me grabaste, pero no me importa, porque sé que yo soy ese Juan. Dice, lo que pasa es que a mí no me gusta verme como soy. Y entonces por eso te pedía que no me grabaras, pero sé perfectamente, o sea, yo me reconozco que soy este Juan, pero pues no le gustaba verse, ¿no? Entonces yo más bien lo interpreté como, pues no sé, a mí por ejemplo cuando me graban, como que no me gusta, entonces como que, pues no sé, es algo como una reacción natural. Ahora,
ver que están, o sea, saber que están grabando muchos aspectos de tu vida que tú quieres negar, como en el caso de Juan, que todo el tiempo negaba que era un drogadicto cuando sí lo era, pues a lo mejor él no quería como reconocerse, y los demás igual, ¿no? Y después como que muchos de los habitantes que había ahí cuando yo fui a grabar se empezaron a dispersar y ya no estaban mucho en la zona. Entonces también como que ya después de esas como 3, 4 veces que me dijeron no, yo ya no seguí, ya no les insistí más. Acá, bueno, hace rato dijiste algo que me causó mucha curiosidad. Tú dijiste que querías hacer un documental, pero no sabías de qué. Sí, así lo entendí, ¿verdad? Bueno, mi pregunta a lo mejor puede parecer trivial, pero espero que se entienda de otra manera. El documental, bueno, en tu caso es tu ópera prima, ¿no? Esto es tu ópera prima, bueno, a ver cómo lo percibes. O sea, ¿el documental debe llegar o tú debes de buscar el documental? Pues creo que de las dos formas. O sea, creo que existen las dos formas. O sea, a mí me llegó, y también, pero al mismo tiempo lo estaba buscando. O sea, yo sí quería hacer un documental, porque en los documentales que había trabajado con Marta, pues era el asistente, ¿no? Entonces era el que calificaba las cintas, el que hacía ese tipo de cosas, y sí tenía como una inquietud muy grande de decir, yo quiero dirigirlo, ¿no? Yo quiero decidir sobre lo que se va a grabar. Y creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos empezando, que de pronto trabajamos en el proyecto de alguien más, siempre estamos pensando cómo lo haríamos nosotros. Y entonces a mí yo tenía esa inquietud de cómo yo haría mi película. Entonces dije, quiero hacer un documental, y en un inicio, es chistoso, yo quería hacer un documental sobre el pasito duranguense. O sea, y era como lo que estaba buscando, ¿no? Y me puse en contacto como con varios grupos y me dijeron, va, sí, vénganse, nosotros lo hacemos. Y de pronto encontré el tema. Y dije, no, es que ese es, y como que me atrapó, ¿no? Y ni siquiera dije, este es mi tema. Como que me causó curiosidad, lo empecé a investigar, y cuando me di cuenta ya estaba en medio de todo el caos que era armarlo, ¿no? Y luego, por ejemplo, la siguiente película que hice, igual, ¿no? Dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Quiero hacer otra película. Pero no sabía de qué. Y me estaba mudando de casa, y entre todas las cosas que estaba mudando saqué un libro. Y me acordé que ese libro lo había leído en la secundaria, que se llama México Bárbaro. Y dije, órale, y además estaba como la onda del Bicentenario y todo eso. Entonces como que encontré el tema ahí otra vez. Pero también fue como de forma casual, pero pero sí estaba buscando algo. Entonces creo que un poco pasan las dos cosas, ¿no? Como que llegan momentos en los que te abres a buscar cosas, y sin querer hay cosas que de pronto te llaman la atención y te quedas en eso. Entonces creo que es un poco una combinación de las dos cosas. Una búsqueda, que tú estás buscando algo y de pronto te llega a otra cosa, o a lo mejor si encuentras eso de lo que estabas pensando. En mi caso ha sido así las 2 veces, y ahorita la tercera también fue algo que encontré así como de pronto, ¿no? Como ni me esperaba, como que ni que te esperas que de pronto llegue alguien y te cuente una historia y como que digas, no, es que eso quiero hacer. Y ya de pronto cuando te das cuenta ya estás metido en eso y estás leyendo de eso y no dejas de pensar en eso y sigues y sigues y sigues y sigues. Bueno, yo quiero preguntarte sobre la dinámica de rodaje, cómo era el trabajo, pues ya ahí en el lugar, quiénes iban y cómo era la comunicación con tu fotógrafo a la hora de pues, que sucedían las cosas, ¿no? Cómo controlaban los encuadres o la cámara, ¿no? Qué tanto hablaban ahí y qué tanto cambió o se modificó todo lo que grabaste en tu edición. ¿Y qué tanto se parecen los personajes que retrataste a lo que realmente pues, eran, ¿no? Pues en cuanto a la dinámica, digo, empezamos siendo muchos en el rodaje. Éramos como, en un principio, eran parte del crew como 7 personas. Y entonces todo el mundo quería ir al rodaje, ¿no? Todo el mundo decía, sí, era como la parte padre, ir al rodaje. Al mes éramos 2 los que íbamos a grabar. A mí me habían prestado 2 cámaras y me las dijeron usarlas 6 meses, y después de esos 6 meses las regresas y ya vemos que sigue.
Entonces como que me sentí muy afortunado por eso, ¿no? Pues no cualquiera tiene 2 cámaras a su merced tanto tiempo. Entonces lo que hicimos fue como dividirnos, o sea, siempre platicábamos, ¿no? Un día antes de ir a rodar, decíamos, mañana vamos a tratar de grabar esto. Y si no se puede, vamos a buscar no sé, decíamos, vamos a grabar a Gaby haciendo esto. Y si no se puede, vamos y vemos qué está haciendo Juan. Y entonces íbamos con las 2 cámaras. Entonces, pero hablábamos mucho sobre lo que queríamos grabar antes con Arturo y yo. Y luego pasaba mucho que cuando llegábamos, pues Gaby no estaba, ¿no? Pero llegaba 2 horas después de lo que habíamos pensado. Pero entonces ya estábamos grabando otra cosa, y a mí el hecho de tener 2 cámaras me daba la oportunidad de yo irme con uno y Arturo irse con el otro. Pero ya desde antes estaba como muy claro lo que íbamos a hacer. Entonces acabábamos de grabar, nos íbamos a mi casa, veíamos lo que habíamos grabado y decidíamos, ¿no? Decíamos, pues igual y mañana estaría bien hacer esto. Y había veces en las que decíamos, bueno, ¿y ahora qué grabamos? Pues no sé, pues vámonos a ver qué pasa. Y entonces había días en que llegábamos y nos sentábamos ahí a ver qué pasaba. Entonces eran como las 2 formas de ir grabando. Una sí planeando ciertas cosas. Por ejemplo, cuando Gaby va al parque sí era muy claro, ¿no? Y ahí sí buscaba más gente que nos echara la mano. Decía, pues vamos a llevar a Gaby al parque. Entonces sabíamos que era eso lo que íbamos a hacer ese día. Cuando no podíamos organizar así, pues nada más era estar esperando y esperando y esperando a ver qué pasaba. Y siempre pasaba algo. Juan siempre tenía algo que hacer, siempre como que había cosas que él se estaba inventando, y normalmente era con el que más terminábamos. Y luego de qué tanto cambiaron los personajes, pues yo siento que no mucho. O sea, siento que o sea, de hecho casi todos, la última escena de que hay en la película sí fue lo último que grabamos de ellos. No sé, habremos grabado a lo mejor un día más con ellos, pero fue como cerrándose de forma como muy natural el círculo. O sea, como que de pronto ese día que Gaby me enseña su casa, después de todo lo que había pasado ella, que ya me doy cuenta que ella ya está viviendo sola, y que me empieza a enseñar su bilé y su, ¿cómo se llama? Sus pinturas de las uñas y todo eso, como que me di cuenta que ese era como el ciclo que ella ya había cerrado, ¿no? Como que ya había dejado de ser la niña de su mamá que era golpeada, y se había convertido ya estaba tratando de convertirse ya en una mujer independiente. Entonces como que ahí me di cuenta que ese ya no, entonces a Gaby ya no la grabé. Juan también, el día que dijo no me voy al centro de rehabilitación, yo dije no, es que aquí ya la historia de Juan ya se cerró. Entonces siento que no cambiaron mucho, porque era como lo que yo estuve buscando desde un principio, era lo que se iba como cumpliendo. Y fue muy chistoso porque casi todos cayeron en el mismo mes. Con una de ellas, Noemí, tal cual un día sí me sacó un cuchillo y me dijo, no, quiero que me vuelvas a grabar. Dije, bueno, creo que con ella ya acabé. Y ya, bueno, a la semana otra vez ya estaba platicando con ella, ¿no? Pero preferí no volverla a grabar. Pero no cambian mucho, como lo que va pasando con ellos es lo que vemos al final es la forma en la que va terminándose la historia. Entonces por eso es muy fiel a la vida de ellos. A ver, Marta, platícanos un poquito de dineros. ¿Cuánto costó todo eso? No, esa es la pregunta que nunca contesto. No, el proceso de esta película es muy interesante. Luis empezó independientemente durante los 2 años con apoyo básicamente en especie de la Ibero. Entonces levantaron todo el material, ya saben, honorarios de a gratis aportados, y entonces ahí fue, y eso es una apuesta súper valiente, ¿no? De su parte, de tener una película y decir la voy a hacer o sí. Entonces llegó con sus 2 discos duros y bueno, a partir de ahí esa experiencia estuvo padre, porque yo le dije, a ver, pero fue emergente, le dije, necesito que me muestres un tráiler, porque yo no sé qué tienes en tus discos duros, o sea, suena padre, pero también no sé qué material tengan, ¿no? Y fue un corte ahí rarísimo, un corte con música y
sí, ¿no? Era el látigo, la música que estaba era la música de los créditos, porque yo me iba a un mercado a buscar financiación justamente de otros proyectos, y así llegó con un corte, y en ese entonces todavía se llamaba, le dije, no, halcón no, así no se va a llamar, se llama La manzana podrida y el árbol olvidado. La manzana podrida porque era el título del nombre de la película que Luis Buñuel quería ponerle a los olvidados. Entonces le dejamos así, La manzana podrida y el árbol olvidado, y de ahí regresé. O sea, enseñé el corte, la película tuvo como desarrollo, o sea, ya con eso que teníamos, logró tener como audiencia, te digo que en Suiza, ¿no? De ahí nos recomendaron para el Vision Sud, y por ejemplo también el contacto con Biarritz para estrenar allá, ¿no? Entonces fue como mucho de Francia, de hecho también la vieron de la Semana de la Crítica de Cannes, pero resultó que lo que nos dijeron que era demasiado fuerte, ¿no? Que ya, pues sí, les molestaba mucho el ver una película así. Además ya no es el estilo de películas que ellos querían enseñar, ¿no? Las tendencias. Y bueno, todo esto les cuento porque entonces a partir de ahí yo sí te puedo decir cuánto cuesta, ¿no? O sea, básicamente buscamos fondos para la postproducción de la película. Y obvio pues tenía que tener ya una buena corrección, un buen sonido, y a partir de ahí empezamos como a cobijar el trabajo que ya Luis había realizado, ¿no? Con un buen diseñador sonoro, la música se grabó en un estudio, o sea, empezamos a agregar como muchos valores de producción, que bueno, creo que se logra ver ahí, ¿no? La corrección de color, y de hecho pensamos terminarla también en 35, pero pues era como todavía más arriesgado, lo que queríamos que la película se viera, y bueno, era apostarle, ¿no? En costos, pues te puedo decir, le invertimos en dinero, en cash, casi 1,5 millones, 1,5 millones de pesos, lo demás fue en especie. ¿Preguntas? Proyectos futuros, Luis, y proyectos futuros, Marta. Yo voy a hacer un comercial. No, hasta tuvimos la suerte, no son ellas, no, con Luis, tuvimos la suerte de que enseguida trabajamos también este proyecto, El árbol olvidado, y enseguida empezamos a trabajar en su siguiente película que se llama México Bárbaro 2010, y son de estos proyectos que tienen suerte, entonces empezamos a financiar la película, investigar, financiar, justo con lo que habíamos ganado un poco del árbol, empezamos el desarrollo de la siguiente película, y ahora es México Bárbaro 2010, basado en el libro de Kenneth Turner, como lo decía, que ahora está en Distrital, el sábado a la 1 en la Cineteca. Vayan a ver. Vayan a verla. Y bueno, ese es el proyecto que tenemos ahorita ya en para difusión, y está preparando un nuevo proyecto que no se los vamos a decir, pero es pero ya no es en México, es en el extranjero. Qué bien, muy ocupados entonces. Pues muchas gracias por venir, muchas felicidades por la película. Gracias por estar aquí.